Este es un problema importante en Venezuela. Aproximadamente el 5% de los hombres mayores de 50 años padecen de este problema. Aproximadamente en Estados Unidos un 20%, es decir, hay una diferencia importante de incidencia en relación a los diferentes países. No se sabe si tiene que ver con exposición al sol, factores nutricionales y factores genéticos. En Japón, por ejemplo, es aún mucho más bajo que en Venezuela. Pero es importante, a pesar de que es 5%, porque es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Venezuela. Si bien es el segundo cáncer más frecuente, primero en frecuencia es el cáncer de piel y segundo es el cáncer de próstata. Y el aspecto más interesante de este tipo de enfermedad es que afortunadamente existe lo que se llama un marcador, es decir, un examen de laboratorio donde se hace una determinación de una sustancia en la sangre que se denomina antígeno prostático específico, que nos permite hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Son muy pocas las enfermedades que tienen este tipo de marcadores tan precisos que pueden ayudar a un diagnóstico precoz de la enfermedad. Adicionalmente, el cáncer de próstata tiene factores genéticos. Se sabe que si su papá o su hermano o sus tíos han tenido cáncer de próstata, se encuentra ante un mayor riesgo de tener esta enfermedad. Adicionalmente, si es de raza negra, si bien en Venezuela no hay esta diferencia racial, pero se ha encontrado en los estudios en países desarrollados que en los pacientes de raza negra el cáncer tiene una mayor agresividad y una mayor incidencia. Se sugiere que todo hombre mayor de 50 años debe asistir una vez al año al control con su médico urólogo para que le realice este examen de sangre y adicionalmente le haga un examen de su próstata para evaluar en conjunto, tanto con el examen físico como en la determinación de sus resultados de sangre, si requiere algún estudio adicional. El antígeno prostático específico, que es este examen que se hace en la sangre, es una sustancia que es producida en la próstata. Si bien no es específica de cáncer, el nivel que se encuentra en la sangre puede, de acuerdo al valor que se encuentre, puede ayudarnos a descartar si se ocasionó por una inflamación prostática, por un crecimiento benigno de su próstata o realmente, si los niveles son más altos, sí puede ser por la presencia de un cáncer de próstata. Su urólogo, una vez que evalúa el examen físico y el nivel del antígeno prostático, es que le sugiere si requiere algún examen adicional. Estos exámenes adicionales fundamentalmente son un ultrasonido de la próstata, que nos permite guiar la toma de tejido prostático para ser estudiado, una biopsia, ser estudiado por anatomía patológica y descartar la presencia o no de cáncer de próstata. Una vez que el cáncer está dentro de la glándula prostática, él tiende a salir de la próstata. Cuando él está dentro de la próstata, generalmente no produce ningún síntoma. La mayoría de los pacientes con cáncer localizado de próstata no tienen síntomas. Una vez que el cáncer sale de la próstata, inicialmente va a los ganglios linfáticos en la zona pélvica y en la zona ilíaca que están alrededor de la próstata, y luego sigue esta migración, este viaje de las células generalmente hacia los huesos. Y es cuando los pacientes, generalmente es conocido que en los cánceres avanzados de próstata los pacientes tienen dolores óseos, pero no debe esperar evidentemente los dolores óseos o síntomas de crecimiento local o de enfermedad avanzada, puesto que eso no tiene sentido. La idea es hacer un diagnóstico precoz cuando es absolutamente curable. El cáncer de próstata tiene diferentes alternativas, por supuesto depende del estadio. Cuando el cáncer es localizado de próstata, básicamente hay varias alternativas. Una de ellas, la primera, incluso es la observación, sobre todo en pacientes bastante mayores, por encima de 75, 80 años, que no tienen ningún síntoma o que tienen otra enfermedad importante. En ocasiones se decide observar el cáncer de próstata, puesto que generalmente van a fallecer o van a morir de otra causa y no del cáncer de próstata. Generalmente en pacientes jóvenes, el cáncer de próstata, sobre todo si es moderado o agresivo, debe recibir tratamiento. El tratamiento puede ser la cirugía, la cual, por supuesto, es el tratamiento de elección, pero depende que el paciente esté en condiciones de poder sometido a una cirugía. La cirugía fundamentalmente es la cirugía tradicional, la cirugía abierta, y la cirugía nueva o la cirugía que está de moda es la cirugía laparoscópica, asistida o no con la ayuda del robot. Las otras alternativas son la radiación externa o la colocación de semillas radioactivas dentro de la próstata para irradiar la próstata. Otras alternativas que se están probando, que están todavía en experimentación, es en algunos casos muy específicos que han fallado a radioterapia, podría ser la congelación o la colocación de lo que se llama el HIFU, ondas de ultrasonido de alta frecuencia o microondas, diferentes estudios que se están haciendo para tratar el cáncer de próstata. Cuando el cáncer de próstata se ha salido de la próstata, existen todavía también buenas alternativas, porque en los primeros años este tumor generalmente es sensible a la hormona masculina,
y de esa forma, haciendo un bloqueo de la acción de la hormona masculina, se logran excelentes resultados y también hay diferentes alternativas con quimioterapia. El crecimiento del cáncer de próstata depende de la histología. Ahí el cáncer de próstata se clasifica básicamente por una escala denominada Gleason, donde se evalúa en el tejido el grado de agresividad. Por supuesto, en los muy agresivos el crecimiento es mucho más rápido. Generalmente en los de bajo grado o poco agresivos, en los pacientes de edad es donde se decide incluso observar, porque se sabe que el crecimiento de la enfermedad es muy lento y se hace una observación vigilada. Es decir, se le hacen antígeno prostático cada 3 o 6 meses, se repiten las biopsias para ver si ha cambiado la agresividad del tumor o no, y en estos pacientes se puede seguir una observación expectante en ocasiones. Cuando la enfermedad está localizada, la próstata, cuando los antígenos es diagnosticada con antígenos bajos, generalmente menores de 10, y es tratado, generalmente los índices de curación son altísimos y la posibilidad de que existan márgenes positivos. ¿Qué significa eso? Una vez que la cirugía se realiza y se extrae la próstata es como una especie de durazno, esta es pintada toda de negro para definir muy bien lo que son los bordes, y luego es cortada en cada 2-3 milímetros la próstata y es estudiada y se verifica si el tumor está en contacto con ese borde negro que fue coloreado. Si está en contacto con esa tinta china con que fue coloreada la próstata, se dice que el tumor está en contacto con la tinta, es decir, que al estar el tumor en contacto con la tinta significa que hay posibilidades que hayan quedado células cancerígenas también dentro del cuerpo. La presencia de márgenes positivos indica que el paciente debe recibir un tratamiento adicional a la cirugía. Por supuesto, el que un paciente resulte después de una cirugía con márgenes positivos depende de varios factores. Primero, por supuesto, el más importante depende de la extensión de su enfermedad y segundo, depende por supuesto de la técnica operatoria, porque en ocasiones si la técnica es correctamente realizada y se va lo suficientemente por fuera del tejido prostático y la enfermedad lo permite, la mayoría de las veces resultan márgenes negativos. Por supuesto, si se opera una enfermedad localmente avanzada, la posibilidad de márgenes positivos es muy alta. Pero seleccionando pacientes que sean buenos candidatos por el tipo de su enfermedad y lo que clínicamente se espera de su extensión, tienen más de un 85-90% de posibilidades de resultar márgenes negativos. Es una cosa importante, incluso teniendo márgenes negativos, los pacientes deben tener años de seguimiento después, porque se han encontrado pacientes con márgenes negativos, más o menos un 5%, que las células han salido de la próstata a pesar de que los márgenes están negativos y pueden hacer reactivación de su enfermedad 5 o 10 años después. Entonces los pacientes deben continuar en control, inicialmente cada 3, después cada 6 y luego una vez al año, por lo menos 10-15 años. No está claro por qué se produce. No se sabe la razón. Se sabe que hay factores genéticos, se sabe que hay factores ambientales, se sabe que en países donde hay alta exposición al sol hay menos cáncer de próstata. Se sabe que tiene que ver algo con la alimentación. Los japoneses tienen muchísimo menos cáncer de próstata, sin embargo comen algo que tiene mayor cáncer gástrico. Entonces hay algo que tiene que ver con la comida. Se ha estudiado poblaciones que se mudan a otros países y se estudia, por ejemplo, japoneses que se mudan a Estados Unidos y se ve que no llegan a tener la incidencia de Estados Unidos, pero sube su incidencia de cáncer de próstata, su posibilidad de tenerla. Tiene algo que ver con la comida, tiene algo que ver con eso y tiene que ver con factores genéticos. Se sabe que si tu papá o hermanos tienen cáncer de próstata, tienes 2 y 3 veces, hasta a veces 8 veces, si tienes varios familiares, riesgo de padecer de cáncer de próstata. Personas con familiares con cáncer de próstata o de raza negra deben empezar su estudio o su búsqueda de cáncer de próstata a los 40 años, no a los 50. Es importante que en Venezuela, probablemente es de los países en Latinoamérica donde se ha reducido en forma importante, producto de la cantidad de actividades de pesquisa que se realizan en diferentes estados por diferentes organizaciones, ha disminuido tremendamente el cáncer avanzado, a diferencia de otros países donde todavía la cantidad de cáncer avanzado que se diagnostica es mucho. En Venezuela, más o menos ya el 70% del cáncer